Que el Señor les bendiga, hermanos. Pónganse en sus pies, vamos a adorar a nuestro Dios en esta mañana. Oh Señor, recibe toda la adoración, Padre. El agua en vino transformó, los ojos de ciegos abrió, nadie no lo hay. Brillas en la oscuridad, de lo vil nos levantas, nadie no lo hay. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, de lo vil nos levantas, nadie como tú, no lo hay. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios. Amén. ¿Quién como nuestro Dios, hermanos? Oh Señor, tú vas con nosotros, vamos a cantarlo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá parar? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá parar? ¿Quién nos podrá parar? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá parar? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá parar? ¿Quién nos podrá parar? Amén. Así es, Señor, si tú vas con nosotros, Señor, ¿quién podrá detenernos, Señor? Te alabamos, Señor, en esta mañana, Señor, y bendecimos tu nombre, Padre. Te doy gracias, Señor, por tu iglesia, Señor. Gracias por mis hermanos que están aquí, Señor. Te pido, Padre, que nos bendigas con tu presencia en esta mañana.
Sé con nuestros hermanos que están en sus casas, Padre. Tú sabes lo que está pasando en el mundo en este momento, Señor. Pero no hay nada, Señor, que escape, Padre, de tu control, Señor. Todo, Señor, pasa, Padre, porque tú así lo permites, Señor. Y en ti confiamos en tu fidelidad. Y te pido que bendigas y que guardes a tu iglesia, Señor. Permítenos en esta mañana adorarte, que podamos cantarte, Señor, con libertad en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos. Les voy a pedir que nos ayuden con sus palmas. En el cielo se oye, se escucha un resonar, gritos de ángeles cantando su majestad, todo para un rey. Y cántale también a Jesucristo el Rey. Glorioso es nuestro Dios, alzamos nuestra voz, tan infinito Dios, alzamos nuestra voz a Él. Alabad a Dios, alabad a Dios, Él es santo, Él es santo. Mira al cielo, levanta un resonar, escucha un gran clamor de aquellos que Él salvó, todo para un rey. Y cántale también a Jesucristo el Rey. Alabad a Dios, alabad a Dios, Él es santo, Él es santo. Alabad a Dios, alabad a Dios, Él es santo, Él es santo. Na, 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 su amor nos rescató, tan infinito Dios, su amor nos rescató. Alaba al Rey. Aleluya, aleluya. Tú eres santo, tú eres santo. Aleluya.
Solo tú eres santo, Señor, y solo tú eres digno de alabanza, Padre. Sigamos alabando a nuestro Dios, hermanos, porque no hay nadie como Él. De gracias con alabanza y diré grandes cosas ha hecho el Señor. Guarde nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos. Tú eres digno de gloria y majestad. Señor, tú eres digno de toda la gloria. Guarde nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos. Tú eres digno de gloria y majestad. Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos. Tú eres digno de gloria y majestad. Solo hay uno que es digno, Jesucristo, digno de gloria. Solo hay uno que es digno, Jesucristo, digno de gloria, digno de gloria, digno de gloria, digno de gloria. Padre, te adora, Cristo, te exaltamos. Tú eres digno de gloria y majestad. Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos. Tú eres digno de gloria y majestad. Solo hay uno que es digno, Jesucristo, digno de gloria. Amén. Oh Señor Jesús, eres digno de toda la gloria. Grande y fuerte es nuestro Dios, hermanos. ¿Usted lo cree? Que escuche más fuerte ese amén. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad,
fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Amén. Sigamos adorando a nuestro Dios, hermanos. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar.
Amén. Oh Señor, ¿quién como tú, Padre? ¿Quién como tú, Señor, que a pesar, Señor, de lo que somos, a pesar, Señor, de lo que hemos hecho, Padre, y lo que hacemos cada día, Señor, tú nos amas, Padre. Y nos amas tanto, Señor, que como acabamos de cantarlo hace un momento, Señor, decidiste, Señor, enviar a tu Hijo Jesucristo para que diera su vida por amor a nosotros, Señor. Aun cuando nosotros no lo merecemos, Señor. Cuando lo que nosotros realmente merecemos, Señor, es algo que lleva a la perdición, Señor. Porque no había otra manera, Padre. Y tú, Señor, te hiciste hombre, Padre, siendo Dios. Viviste entre nosotros, Señor. Entregaste tu vida, Señor, por amor a cada uno, Padre, de los que existimos, Señor, en esta tierra, Padre. Te alabamos, Señor, y glorificamos tu nombre, Señor, por tan hermosa obra, Señor. Eso, Padre, es lo que es la gracia, Señor. La gracia en ti, Padre, que nos das a nosotros, Señor, no conforme a lo que merecemos, Señor. Porque nosotros merecíamos muerte, Señor, mas ahora, Padre, tú nos has dado vida, Padre. Vida en Cristo Jesús, para todos aquellos que han creído en su nombre, Padre. Oh Señor, en esta mañana vamos a participar de estos elementos, Señor. Vamos a comer el pan, vamos a tomar el jugo de uvas, Señor. Lo bendecimos, Padre. Tu cuerpo, Padre, representado en el pan, Señor. Y tu sangre, Padre, representado en el jugo de uva, Padre. Lo tomamos, Señor, recordando tu sacrificio, tu obra maravillosa, Padre. Tu obra redentora, Señor, en esa cruz, Padre. Y te celebramos también, Señor, porque después, Señor, que tú fuiste sepultado, Padre, cuando entregaste tu vida, Señor, quitaron la piedra, Señor, y tú ya no estabas ahí, Padre, porque habías resucitado, Señor, al tercer día, Padre. Recordamos, Señor, tu obra redentora, Padre, y también, Señor, nos gozamos, Señor, en que ahora estás vivo, Señor, y esperamos, Señor, el día, Padre, en que tú regreses por nosotros, Señor. Permítenos, Señor, mantenernos fieles, Señor, hasta el día de Jesucristo, Padre. Te alabamos y bendecimos tu nombre y participamos en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Llegaste al cielo por salvarme, me viniste a rescatar.
Cante más fuerte, mi Los hermano. cielos declaran, Estamos adorando a su nuestro gloria Dios. proclaman. Resucitaste en majestad, tú inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre, el nombre de Jesús. Poderoso su nombre, incomparable. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es tu nombre, poderoso es tu nombre, el nombre de Jesús. Poderoso es tu nombre, incomparable. Poderoso es tu nombre, no hay otro nombre. Poderoso es tu nombre, no hay otro nombre. Poderoso es tu nombre, no hay otro nombre. Amén. No hay otro nombre igual al de Jesucristo. Ese aplauso debe ser más fuerte, hermanos. Es para nuestro Señor. Recibe toda la gloria, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Qué bendición poder estar juntos como familia en la fe. Amén. Qué bendición poder cantar al Señor alabanzas. Ahora vamos a alimentarnos de la palabra de Dios. Muy bien, estamos predicando acerca de nuestra identidad en Cristo. Amén. Y al estar predicando bajo esa temática, hermanos, si ustedes se fijan, estamos dando respuesta a preguntas que a través de los siglos la humanidad se ha hecho. ¿Quién soy yo? Nos habla de identidad. La vez pasada nuestro hermano Pastor Freddy predicó acerca de lo que acabo de mencionar y nos deleitamos en el mensaje que recibimos. Amén. Si es que hoy vamos a continuar, hermanos, hablando de nuestra identidad que tenemos en Cristo. El diccionario de la Real Academia maneja algunos conceptos de lo que es la identidad. Voy a mencionar nada más 3. Cuando hablamos de identidad, el diccionario lo maneja como cualidad de idéntico. Número 2, conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan, noten esa palabra, caracterizan frente a los demás. Número 3, conciencia que una persona o colectividad tiene de ser ella misma y distinta a las demás. La palabra de Dios declara, hermanos, que el ser humano es creación de Dios, amén, y que somos hechos a su imagen y semejanza. Génesis capítulo 1, versículo 27, 26, 27 dice: Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y en ese sentido muy general, hermanos,
Todos los seres humanos tenemos esa identidad. ¿Cuál? Somos creación de Dios. Todos los seres humanos en todo el mundo, en toda la historia de la humanidad, nos identificamos con Dios porque somos sus criaturas. Amén, todos. Pero déjenme decirles que la palabra de Dios nos enseña algo más trascendente. Nos enseña que existe otra identidad, una nueva identidad. Una nueva identidad, hermanos, que precisamente nace, se desarrolla, hermanos, se perfecciona a través de nuestro bendito Redentor. La identidad que Cristo da a todo aquel que cree en Él. Amén. Otra vez lo digo, de manera natural, todos los seres humanos nos identificamos con Dios porque somos sus criaturas, pero de manera particular, aquel que recibe a Cristo, según la enseñanza del Nuevo Testamento, aquel que lo recibe y le sigue cada día, hermanos, adquiere una nueva identidad. Y esa nueva identidad, hermanos, sobrepasa la demás, o la otra en este caso. Si es que, gloria a Dios por Cristo, hermanos. En Cristo, hermanos, somos hijos de Dios. Amén. Él nos ha adoptado, hijas de Dios. Somos edificio de Dios. Somos templo de Dios. Somos familia de Dios. Hermanos, somos labranza de Dios. Somos real sacerdocio. Somos nación santa. Somos infinidad de cosas, hermanos, que la palabra de Dios nos declara. Somos los herederos del reino celestial, etcétera, etcétera, etcétera. El ser humano, hermanos, la creación, todo ser humano puede adquirir esa nueva identidad por medio de la fe en Cristo. Puede dejar de ser solamente creación de Dios y convertirse en un hijo, en una hija de Dios, y todo lo que he mencionado. Una identidad que sin duda lo coloca en una posición eminente o preeminente, pero que también lo coloca en una posición de responsabilidad sin precedente. Amén. Nuestra identidad con Cristo nos da muchos beneficios, sí, amén. Pero también, hermanos, nos da responsabilidad. Amén. Y parte de nuestra responsabilidad tiene que ver con el propósito que tenemos en este mundo, ya no solo como creación de Dios, sino como hijos e hijas de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, estamos delante de ti, Señor. Hemos cantado, hemos alabado tu nombre, Señor. Te hemos glorificado y disfrutamos eso. Ahora concédenos disfrutar tu palabra, el alimento espiritual. Ayúdanos, Santo Espíritu, que cada uno de nosotros sea ministrado por tu palabra y por ti. En el nombre poderoso de Jesús te lo suplicamos. Amén. Hoy vamos a predicar acerca de ¿para qué estoy aquí? Y como lo mencioné al principio, es una de las preguntas que corren a lo largo y a lo ancho de la historia de la humanidad. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? Y déjenme decirles que la palabra de Dios responde: ¿para qué estamos aquí? Esa pregunta, desde luego, hermanos, tiene que ver con propósito. ¿Para qué estamos aquí? ¿Soy un cristiano o una cristiana? ¿Para qué estoy aquí ahora que tengo esa nueva identidad? Vayamos a la palabra de Dios, hermanos. Ubiquen su Biblia en Efesios capítulo 5. Voy a usar la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leer los versículos 8 al 20. Y de allí, hermanos, vamos a estar desplayándonos. Vamos a tomar algunos versículos que están en el contexto allí alrededor.
pero esta es la base. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, dice, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Amén. Averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz se las ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en esos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo al Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios, hermanos. La semana pasada nuestro hermano Pastor Freddy habló acerca del contexto, ¿verdad?, de lo que nos presenta la carta. Una de las cosas que debemos entender, hermanos, es que, hablando en un sentido contextual del tema que estamos llevando a cabo, hermanos, en un contexto general, hermanos, es algo impresionante pensar en que el apóstol Pablo está tratando asuntos, ¿sí?, problemas que la iglesia estaba viviendo, y uno de los problemas era división. Eran enseñanzas que los dividían, que los marginaban. Y entonces la semana pasada Freddy nos hablaba de que el apóstol Pablo escribe para decir: no, ya no somos extraños ante Dios, ya no somos enemigos ante Dios, no somos diferentes los judíos y los griegos, los romanos. Ya por la gracia de Dios somos un solo pueblo, un solo cuerpo. Entonces ya no hay división, sino más bien en Cristo hay unidad. Una de las cosas que el apóstol Pablo trabaja en la epístola a los Efesios es precisamente la unidad que debe haber en la iglesia de Dios, la unidad que debe haber en el pueblo de Dios, en la familia de Dios. Y esa unidad, hermanos amados, nos identifica precisamente como cristianos. Ahora vamos a manejar 3 ideas que son importantes en este sermón. Vamos a irnos ya de lleno al contexto interno del segmento, hermanos. Ubiquemos nuestra vista en los versículos 8 al 14. El apóstol Pablo dice: pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso se dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Hablamos de la sustitución, hermanos, de las tinieblas por la luz. El apóstol Pablo maneja esa idea importante. Estamos hablando de identidad con Cristo, y estamos hablando de que algo que nos identifica es que el cristiano ha sustituido las tinieblas en las cuales antes vivía por la luz que ahora tiene en Cristo. Amén. Lo que acabo de leer podemos pensar
en dos dimensiones. No está hablando del pasado. Antes, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad. Estamos hablando del tiempo pasado. Estamos hablando de cuando no éramos en verdad cristianos. Vivíamos bajo el reino de las tinieblas. Vivíamos bajo los rudimentos del mundo, bajo las filosofías del sistema que gobierna este mundo, del cual está sobre todo Satanás gobernando a través de todo eso que acabo de mencionar. Por eso el Señor Jesús dijo, me voy porque viene el príncipe de este siglo. Y luego Efesios también maneja la idea de el diablo, el príncipe de la potestad del aire. Hermanos, la humanidad debe saber la gran verdad de que este mundo, fuera de lo que es la iglesia del Señor y de lo que es el cristianismo, está gobernado por Satanás. La Biblia lo declara. Amén. Pero la gente a veces no lo sabe, y cuando lo sabe no lo cree, no lo puede recibir. Pablo está hablando acerca de la vida antigua antes de Cristo, y luego se traslada al tiempo presente cuando dice, ahora ustedes tienen la luz. Entonces esto es algo maravilloso, hermanos. Quiero hablar un poquito acerca de las condiciones en las cuales los hermanos que se habían convertido al cristianismo en Éfeso, antes de convertirse, las cosas que ellos practicaban. El versículo 1 al 3 dice, antes ustedes estaban muertos, dice el capítulo 2, versículo 1 al 3, a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que niegan obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, noten, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Hermanos, los hermanos que se habían convertido al cristianismo en Éfeso vivían anteriormente una vida licenciosa, libertina. Hablamos de Éfeso, hermanos, como la capital, fíjense bien, la capital de la provincia romana, hermanos. Era un lugar prominente donde había mucho comercio, había mucha gente. Además hablamos de Éfeso, donde estaba el templo de la diosa Artemisa o Diana, ¿verdad? Una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Hablamos de los cultos que realizaban, hablando en temas religiosos, los cultos que realizaban a esa diosa de los efesios, llamada también como la diosa de la fertilidad. Había prostitutas, hermano, en los cultos, ¿sí? Y había prostitutas alrededor del templo y en toda la ciudad. Entonces, imagínese usted la clase de vida que antes de ser cristianos los hermanos en Éfeso llevaban. Una vida de borrachera, una vida de libertinaje, una vida de una sexualidad desenfrenada. Entonces Pablo está diciendo, antes ustedes estaban en tinieblas por el estilo de vida que vivían y porque estaban bajo la potestad del diablo antes. Pero ahora en Cristo la cosa cambia. Amén. Después de su conversión, hermanos, todo cambió, porque aquella persona que recibe a Cristo recibe al Espíritu Santo. Amén. Y todo cambia. La luz de Cristo viene a su vida y la iluminación del Espíritu Santo llena al creyente, hermanos. Jesús dijo en una ocasión en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, yo soy la luz de este mundo. ¿Recuerdan? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué contraste entre los que no son cristianos y los que son cristianos.
Antes estaban en tinieblas, ahora porque han recibido a Cristo, Dios les ha dado el Espíritu Santo, que es lo que nos alumbra, hermano, lo que nos ilumina, ¿verdad? Y ahora somos luz en el Señor. Dele un aplauso de alabanza al Señor, hermano. Cada cristiano, cada cristiana ha recibido la luz de Cristo por medio del mensaje del Evangelio y la suministración del Espíritu Santo. Entonces, si el cristiano o la cristiana ya es luz en el Señor, hermanos, lo más correcto, lo más natural es que vivan como hijos de luz. ¿No es así? Lo más natural es que vivamos pues como hijos de luz. Por eso es que la Escritura, hermanos, demanda que si usted es un hijo de luz, una hija de luz, entonces viva como tal, como hija de luz, alumbrando con sus buenas obras, dijo Jesús en el Sermón del Monte, al mundo que está en tinieblas. Amén. Así es que, hermanos, esto de andar en la luz tiene algunas implicaciones. ¿Cuántos hijos de luz hay? Recuerdo un testimonio de una ex bruja. Fue impresionante. Bueno, uno más o menos conoce el asunto en el sentido de que las experiencias que hemos tenido en esa área. Pero decía una bruja que contra los cristianos no puede hacer nada. Y lo impresionante es que dicen, nosotros a los cristianos verdaderos, no a los que se dicen ser cristianos, no, a los verdaderos, los que llevan dentro de sí el Espíritu Santo, dice, a esos la cara no se las podemos ver, los vemos como unas luces resplandecen. El Espíritu Santo, hermanos. ¿Cuántos hijos de luz hay? Por eso la palabra de Dios nos habla en ese lenguaje. Todo aquel que lleva el Espíritu Santo, aunque nosotros no veamos la luz que emana de nuestro cuerpo, hermanos, en el reino espiritual se ve. Pero si usted en verdad es hijo de luz o hija de luz, si no, la bruja dice, los que dicen que son pero no brillan, a esos les hacemos lo que queremos. Impresionante. Bueno, estamos otra vez en el punto. Ser hijo de luz, hija de luz, tiene implicaciones. Y voy a mencionar algunas. Versículo 3. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Lo primero que menciono, hermanos, es que aquel hijo de luz que quiera ser hijo de luz debe evitar o dejar la inmoralidad sexual. Al igual que en aquel entonces, hermanos, los cristianos que se convertían al Señor, hablando de los cristianos en Éfeso, nosotros tenemos mucho problema con el asunto de la sexualidad. ¿Sí? No es nuevo eso. ¿Sí? El imperio romano fue un imperio depravado en este sentido. El imperio también grecorromano, los griegos también. Y así, hermanos, podemos echar un vistazo panorámico a toda la historia de la humanidad, siguiendo ese derrotero de la sexualidad, y vemos que la sexualidad está corrompida en la humanidad. El escritor Josh McDowell escribe en su libro bueno, lo que es malo, que vivimos en una generación enloquecida por el sexo, depravada. Sí, y hay mucho que decir al respecto. El asunto es que, hermanos, si nosotros queremos ser luz en el Señor, debemos evitar o dejar la inmoralidad sexual. Como ya lo mencioné, hermanos, en Éfeso estaba el gran templo, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el gran templo de los efesios, de la diosa Diana, Artemisa, era conocida también así.
Y como ya lo mencioné, hermanos, era una depravación impresionante. Era la diosa de la fertilidad, imagínense ustedes. Y la gente allí, hermanos, pues estaban totalmente fuera del orden establecido por Dios en cuanto a la sexualidad. Y por eso Pablo escribe en la epístola para decirles: ustedes antes eran pervertidos, su sexualidad estaba reprobada, pero ahora en Cristo, ahora como hijos de luz, tienen que evitar, tienen que dejar la inmoralidad sexual. Amén, hermanos. A lo largo de la historia de la humanidad, y más bien de la historia del cristianismo, ha habido hombres y mujeres que, habiendo llevado una vida licenciosa en ese sentido, se han convertido al Señor y han dejado esas prácticas. ¿Cuántos conocen personas así? ¿No conocen personas así, hermano? Amén. Yo conozco a muchas mujeres que antes se dedicaban a la prostitución, se convierten al Señor y han cambiado su vida. Hombres que han tenido 2, 3 mujeres y que viven de manera desenfrenada en relación a la sexualidad, se han convertido al Señor y ahora tienen una sola mujer. Amén. Entonces vemos ahí, hermanos, el gran poder de Dios. Cuando la luz de Cristo, la luz del Evangelio, la luz del Espíritu Santo llega a la vida de una persona, hermanos, surge la transformación, la metamorfosis. Amén. Y entonces la persona que antes era pervertida, ahora ya no lo es. Ahora es una persona que practica su sexualidad tal y como Dios lo quiere. ¿Cuántos dicen amén? Como hijos de luz tenemos un propósito. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito en este mundo desde una perspectiva bíblica cristiana? Estamos aquí en este mundo, hermanos, para practicar nuestra sexualidad de manera correcta, conforme a la voluntad de Dios. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, dijo el apóstol Pedro. Estamos aquí para marcar la diferencia entre lo que es el reino de la oscuridad y el reino de Cristo, el reino de la luz. Estamos aquí, hermanos, en este mundo para hacer un testimonio del poder transformador de Dios. ¿Cuántos hemos sido transformados? ¿Y por qué no le da una alabanza al Señor? Escuchen esta afirmación, esta aseveración. Nuestra identidad en Cristo demanda practicar nuestra sexualidad de acuerdo a los principios morales y espirituales establecidos por Dios. Pero no solo eso, sino que también nuestra identidad en Cristo nos capacita para lograrlo. Amén, hermanos. Esta es la primera implicación. Andar como hijo de luz en el sentido negativo, hermanos, implica, número 2, evitar o dejar la manera obscena de hablar. Versículo 4. Los cuentos obscenos, estoy en la nueva versión, nueva traducción viviente. Las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes, dice el apóstol Pablo. Los hombres y mujeres de Éfeso, hermanos, imagínense, borrachos, pervertidos, lujuriosos, fiesteros, siempre de fiesta. De igual manera las mujeres, o muchas de ellas. La consecuencia, desde luego, tenía que ser un lenguaje vulgar, deshonesto, necio. El apóstol Pablo utiliza algunas palabras ahí que tiene que ver, hermanos, con chistes groseros de tipo sexual, lenguaje en doble sentido, en tono peyorativo, o sea, negativo, burlesco, dañino, bromas obscenas, etcétera, etcétera. ¿Y qué se podía esperar de gente así? Que estaban en tinieblas y que la costumbre y la cultura social los había llevado a ello.
pues era un centro impresionante de comercio, de prostitución, etcétera, etcétera, etcétera. Amados hermanos, ¿qué se puede esperar de una persona borracha, drogadicta? ¿Qué tipo de lenguaje se puede esperar? Recuerdo cuando, antes de ser lo que soy en Cristo, yo me dediqué a la construcción, hermanos. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la palabra albañil, tenemos una idea de qué manera hablan los albañiles, ¿verdad que sí? Los catalogamos en cierta jerga, en cuestión del lenguaje que utilizan. Cuando hablamos o cuando hablábamos de mala manera, luego nos decían, ¿verdad? Tú hablas como pareces albañil, ¿verdad que sí? Bueno, yo fui albañil, hermanos, antes de Cristo. Digo, antes de ser cristiano. Y trabajamos con mucha gente, hermanos. Mi lenguaje, como lo he expresado en otras ocasiones, no es el mismo de hoy. Bueno, estábamos en Lerdo en una construcción y junto con nosotros, pues generalmente en el grupo, en la cuadrilla, había familiares nuestros, hermanos nuestros. Y en una ocasión, uno de mis hermanos, no voy a decir su nombre, faltó al trabajo. No sé si se puso enfermo, no recuerdo, pero faltó algunos días y la patrona dijo, oiga, ¿dónde está su hermano? No lo he visto. Le digo, ¿cuál, hermano? ¿Cuál, señora? Aquel que dice muchas malas palabras. Hermanos, decíamos 9 malas palabras en nuestro lenguaje y una más o menos. Ese era nuestro lenguaje, ¿sí? Entonces imagínense los hermanos de Éfeso, ¿qué lenguaje tendría para que Pablo escriba y les diga, son hijos de luz, tienen que hablar bien? Así como nosotros ahora, ¿verdad? Eran albañiles y tenían este tipo de lenguaje. Sí, pero eso era antes, ahora la cosa cambia. Y amados hermanos, para la gloria de Dios, déjenme decirles que a través de los años el hermano Alfredo ha cambiado su manera de hablar. Por la gracia de Dios, el poder de Dios. Como hijos de luz, hermanos, tenemos un propósito. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito en este mundo desde una perspectiva bíblica cristiana? Estamos aquí en este mundo para glorificar a Dios por medio de nuestra manera de hablar. Amén. Estamos aquí para marcar la diferencia entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Estamos aquí para dar testimonio del poder transformador de Dios. Dios transforma nuestra manera de hablar. Escuche esta aseveración. Nuestra identidad en Cristo demanda disciplina en nuestra manera de hablar. Pero no solo eso, sino que también nuestra identidad en Cristo nos capacita para ello. Dele un aplauso de alabanza al Señor, hermano. Así es que andar como hijos de luz en un sentido negativo, hermanos, número 3, tiene que ver con evitar o dejar la avaricia de este mundo. Versículo 5. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. La gente en Éfeso en su mayoría buscaba la satisfacción a través del dinero y el sexo. Es lo que la epístola presenta con mayor claridad. Otra vez, la gente de Éfeso en su mayoría buscaba la satisfacción a través del dinero y del sexo. Había mucho dinero que se movía en el comercio de esa gran metrópoli, hermanos. Mucho dinero, muchos negocios. Y la gente de Éfeso, hermanos, estaba
empecinada en ganar y tener y ganar y tener y seguir teniendo. La avaricia de este mundo. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, les está diciendo, antes su vida era así, ahora que son hijos de luz debe de cambiar su perspectiva de vida, su manera de vivir, su visión de vida, qué es lo que van a alcanzar. Ya no es el dinero, hermanos, en primera instancia. Ahora es, como lo dijo el Señor, primeramente el reino de Dios y su justicia, y después, desde luego, el dinero. Porque el dinero hace falta para comer, ¿verdad? Para vestir, para apoyar la obra de evangelización, etcétera. Pero lo primero, hermanos, es que se debe enfocar, si somos hijos de luz, se debe enfocar uno en el reino del Señor. Si somos hijos de luz, hijas de luz, entonces debemos evitar o debemos dejar la avaricia de este mundo. Mateo capítulo 19, versículos 16 al 26, a manera de ilustración, nos presenta la historia de un joven rico. ¿Recuerdan? Llegó este joven ante Jesús, se dobló, se inclinó ante él, le dijo, maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le respondió, ¿verdad? Pues los mandamientos tienes, guárdalos, no matarás, no robarás, no adulterarás. Y dijo el joven, tenía mucho dinero, hermanos. Todo eso lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y Jesús le dijo, ¿sabes qué? Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Tómala. Y ven, sígueme. ¿Qué fue lo que pasó? Se entristeció porque tenía muchas posesiones, tenía mucha riqueza y dijo, no, para mí primero está mis posesiones, ¿sí? Mis posesiones, mi dinero, mi riqueza. ¿Y qué pasó? Jesús, ahí te ves, ahí nos vemos. Yo me quedo con mi Dios, que en este caso es el dinero, las posesiones. Jesús lo mencionó como Mamón, el Dios de las riquezas. La pasión por el dinero o por la satisfacción sexual equivale a levantar un ídolo, el cual sustituye al verdadero Dios. Escúcheme otra vez. La pasión por el dinero o por la satisfacción sexual equivale a levantar un ídolo, el cual sustituye al verdadero Dios. Los hijos de luz, hermanos, deben evitar la avaricia de este mundo, porque pueden caer de la gracia de Dios y pueden colocarse en la idolatría, amar mejor las cosas de este mundo, todo lo que produce la riqueza, el dinero, los bienes materiales, las posesiones, y entonces dejan a un lado al verdadero Dios, porque nadie puede servir a dos amos, ¿verdad que no? Jesús lo dijo, o sirves a Dios o sirves a Mamón, el Dios de las riquezas. No se puede servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Serás fiel a uno, serás infiel con el otro. No se puede vivir así. Como hijos de luz, hermanos, tenemos un propósito. ¿Para qué estoy aquí en este mundo? ¿Cuál es mi propósito? Desde una perspectiva bíblica cristiana, estamos aquí en este mundo para glorificar a Dios, para marcar la diferencia entre el reino de la luz y las tinieblas, para dar testimonio al mundo de que se puede dejar la avaricia y de que se puede adorar al único y verdadero Dios. ¿Lo pueden creer? Nuestra identidad en Cristo, hermanos, demanda lealtad absoluta a Dios.
Asimismo, nuestra identidad en Cristo nos da la capacidad para ser leales a Él. Dele un aplauso de alabanza. Lo que estoy mencionando, hermanos, es que nuestra identidad en Cristo nos mete en responsabilidad, sí, pero no nos deja nada más ahí tirados. Nos da la capacidad para cumplir con nuestras responsabilidades. Andar como hijo de luz en un sentido positivo ahora implica, número 2, o menciono la segunda idea, la sustitución de la necedad por la sabiduría, versículos 15 al 17. Así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Estamos hablando, hermanos, de que el Hijo de Dios, que es luz en el Señor, debe vivir sabiamente. Debe sustituir la necedad por la sabiduría. Debe vivir sabiamente. Y esto de vivir sabiamente tiene sus implicaciones, desde luego. Está implicado ahí el conocimiento de la palabra de Dios. Dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Hablamos de entender la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, hermanos, se entiende a través del conocimiento de su palabra, del discernimiento espiritual de su palabra, y se pone a la práctica, hermanos. Entonces, después de eso, surge la sabiduría de la vida. Amén. La sabiduría no es sinónimo de conocimiento, no, la sabiduría tiene un lugar más alto que el conocimiento, porque la sabiduría es el conocimiento aplicado. ¿Estamos? Eso es sabiduría. Una persona que tiene conocimiento pero no lo lleva a cabo es necio. Es vivir neciamente. Pero una persona que lee la palabra de Dios, que estudia la palabra de Dios, que guarda la palabra de Dios, que memoriza la palabra de Dios, que discierne la palabra de Dios y la pone en práctica, hermanos, hombre, es una persona que a través de la propia experiencia se va haciendo más y más sabia. ¿Estamos? Es la palabra aplicada, la palabra en acción, la palabra hecha la que nos da sabiduría. Así es que gloria a Dios por ello. Muy bien, hablando un poquito del contexto, hermanos, los hermanos en Éfeso, antes de convertirse al Señor, vivían como todos los contemporáneos, neciamente. Vivían según sus criterios o costumbres, según su cultura, no según la voluntad de Dios, pues ni la conocían. Pero después de su conversión, su estilo de vida debía cambiar. Y la palabra de Dios, hermanos, debía regir sus vidas, y es lo que encontramos en la epístola a los Efesios. ¿Recuerdan al Señor Jesucristo cuando cierra el mensaje del sermón de la montaña? Mateo capítulo 7, versículo 24 al 29, la metáfora del constructor. Amén. De cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio, prudente, que edificó su casa, su vida, sobre la roca, sobre las palabras de Jesús, sobre Jesús mismo. Y llegaron vientos y surgió la tempestad, y su casa permaneció, porque estaba edificada sobre las palabras de Dios, sobre Cristo mismo. Vinieron los embates de la vida y esa persona permaneció, su fe no se quebrantó. Esa persona permaneció como la palmera, que aunque viene el aire y la puede doblar hasta abajo, pero después permanece otra vez. El Señor concluye el sermón del monte con esa
metáfora. Y está diciendo, no basta solamente oír mi palabra, entender mi palabra, guardar mi palabra. No es suficiente, necesitan hacer mi palabra. Entonces, el que escucha, el que guarda la palabra de Dios y la hace, hermanos, está convirtiéndose en una persona sabia. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, dijo Jesús, le compararé a un hombre insensato, necio, que edificó su casa sobre la arena, sobre los criterios humanos, sobre lo que yo creo, sobre lo que yo pienso, sobre lo que dice la sociedad, sobre lo que todos hacen, o la mayoría. Y vinieron vientos, y vino la lluvia, y se hizo un río, pegó contra la casa, y la casa se destruyó y fue grande su ruina. La sustitución de la necedad por la sabiduría es algo que debe identificar al cristiano que verdaderamente está en la luz. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amados hermanos, como hijos de luz tenemos un propósito. ¿Para qué estoy aquí, hermanos? ¿Cuál es mi propósito en este mundo desde una perspectiva bíblica cristiana? Estamos aquí en este mundo para glorificar a Dios de manera general, para marcar la diferencia entre la vida necia del mundo y la vida en sabiduría basados en la palabra de Dios y no en los criterios humanos. Estamos aquí en este mundo para decir, sí, aquí está la palabra de Dios es eficaz y sigue vigente. Y estamos aquí para decirle al mundo, podemos poner la palabra de Dios y nuestra vida puede ser edificada y puede ir llevándose correctamente según la normativa del Señor. Nuestra identidad en Cristo, hermanos, demanda vivir sabiamente en este mundo. Pero no solo eso, sino que también nuestra identidad en Cristo nos da la sabiduría y el poder para lograr esa manera de vivir. Denle un aplauso de alabanza al Señor. Andar como hijo de luz en el sentido positivo implica, y con esto sería la tercera idea que presento hoy, hermanos, implica la sustitución de la borrachera por la llenura del Espíritu Santo. Versículos 18 al 20. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que uno de los pecados comunes en los hermanos antes de convertirse era la borrachera, hablando de los efesianos. Era esa vida sin control. Y esa vida sin control, o controlada por el alcohol, por el vino, hermanos, los colocaba en una condición de perdición. ¿Sí? Pero después de su conversión, Pablo dice, deben vivir no en borrachera, sino más bien en el poder del Espíritu Santo. Somos hijos de luz, llevamos dentro el Espíritu Santo. Debemos vivir pues en el Espíritu, controlados por el Espíritu, produciendo el fruto de el Espíritu. Versículo 2, amor. Amén, hermanos. Versículo 4, el agradecimiento. El versículo 20, agradecimiento. En toda verdad, bondad, justicia y verdad. Versículo 9, en la Reina Valera 60. En alabanza continua, versículo 19. En servicio continuo, primera de Pedro capítulo 4 versículo 10.
en devoción perseverante. Hechos 2:42. Esto es algo sumamente maravilloso, hermanos. Debemos sustituir la borrachera por la llenura del Santo Espíritu de Dios. Podemos vivir así, produciendo su fruto, hermanos, siendo llenos consistentemente. Este concepto, hermanos, de ser llenos, de acuerdo al contexto, da a entender que el Espíritu Santo, primero, está cada uno de nosotros de manera total, ¿sí? No se nos da una parte sí y después no. Llega y nos llena, amén. Pero también está diciendo Pablo que el Espíritu Santo se manifiesta de manera particular en ciertas ocasiones de una manera extraordinaria cuando se requiere. Lo voy a leer otra vez o lo voy a repetir. El concepto de ser llenos consistentemente en este contexto, hermanos, da a entender que el Espíritu Santo está en cada cristiano, cristiana, de manera total, pero que se manifiesta de manera particular en ciertas ocasiones en que se requiere. Cuando son tentados, por ejemplo, se manifiesta de una manera impresionante. Cuando son perseguidos, por ejemplo. Y para ilustrar esta idea, hermanos, Hechos capítulo 4, versículo 31, cuando Pedro y Juan fueron encarcelados por andar predicando el Evangelio de Cristo. Después de que los soltaron, fueron con los suyos, con los hermanos, los cuales estaban orando, ¿sí? Y llegaron Pedro y Juan y se pusieron a orar. ¿Cuál fue la oración? Señor, danos valor para que a pesar de la oposición nosotros sigamos predicando el Evangelio de Cristo. ¿Y qué dice la Escritura, hermanos? Hechos 4:31. Que después de haber orado, dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar con denuedo, con valor, la palabra de Dios. ¿No habían sido llenos? Sí, pero estoy hablando de ese concepto que está manejando Pablo en Efesios 5:18. Reciben el Espíritu Santo, pero hay ocasiones en que el Espíritu Santo se manifiesta de una manera impresionante, extraordinaria, ¿sí? Cuando se requiere, en ciertas ocasiones. Y ahí está la Escritura, Hechos 7:55. Esteban, el primer mártir cristiano, estaba predicando el Evangelio. Y amados hermanos, llegó un momento en que los líderes religiosos del pueblo de Israel y los que estaban escuchando el sermón o el mensaje de Esteban, la defensa, la apología de Esteban, no aguantaron, hermanos, y lo mataron. Como dijo un hermano, a piedradas lo mataron. Pero antes de ser martirizado, el libro de los Hechos, el capítulo 7, nos dice que fue lleno del Espíritu Santo. Y que al ser lleno del Espíritu Santo vio la gloria de Dios. Un momento de antes de morir, de persecución, sí me explico. Y se manifestó el Espíritu Santo y se le reveló la gloria del Señor. Hechos capítulo 13, versículo 9. Pablo con un mago, Barjesús, Elimas. Este hombre mago era un personaje importante en esa región donde estaba, y toda la gente se iba a favor del mago porque hacía pues sus magias y decían, este es el gran poder de Dios. Y cuando llegó Pablo a predicar el Evangelio, hermanos, pues se encontró con esa situación, ¿verdad? Se encontró con la
¿cómo le nombramos? La competencia. Y entonces ahí otra vez aparece lo que estoy mencionando y lo que Pablo menciona en Efesios 5, de que Pablo, lleno del Espíritu Santo, comenzó a defender la fe del Evangelio, el mensaje del Evangelio. Amén. El Espíritu Santo lo llenó de una manera impresionante que comenzó a defender, a contraatacar el mensaje del mago y a contraatacarlo con el mensaje del Evangelio. Otra vez, la idea, hermanos, es que cada uno de nosotros que ha recibido el Espíritu Santo, que es hijo de luz, hija de luz, puede ser y debe ser lleno consistentemente del Espíritu Santo, según la situación lo amerite. Amén. Estamos hablando de la sustitución de la borrachera por la llenura del Espíritu Santo. Usted cuenta con esa llenura cuando está en tribulación, cuenta con esa llenura, con ese consolador allí, con esa fuerza impresionante que nos sostiene cuando estamos luchando contra las drogas, contra el alcoholismo, contra las pasiones, contra esto, contra el otro. Y puede ser lleno consistentemente. Cuando está en prueba, Dios lo está probando, puede ser fortalecido, y eso es de una manera impresionante, extraordinaria. Eso es la acción del Espíritu Santo. En lugar de emborracharse y de ser controlado por sus emociones, sus criterios, sus miedos, lo que dirá la gente, etcétera, etcétera. Porque la ilustración, hermanos, nos coloca en un borracho que es controlado, la palabra clave es controlado por el alcohol, ¿sí? Ustedes saben el comportamiento que tiene un borracho, ¿verdad? Generalmente el borracho dice cosas incoherentes a veces, su comportamiento errático, algunos son muy violentos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Pablo está diciendo, ya dejen de ser controlados por la borrachera, el alcohol, por las drogas. Ahora deben ser controlados por el Espíritu Santo. De cierta manera, emborráchense sí ahora, pero con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo los controle ahora. ¿Estamos? Que no sean los criterios, lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que dice la gente. No, que sea el Espíritu Santo quien nos controla, recordándonos la palabra de Dios que tenemos en nuestro corazón y llevándonos al discernimiento espiritual y a la práctica. Amén, hermanos. Como hijos de luz tenemos un propósito. ¿Para qué estoy aquí en este mundo, hermanos? ¿Cuál es mi propósito desde una perspectiva bíblica cristiana? De manera general, ¿está usted aquí en este mundo? ¿Estoy yo aquí en este mundo? Para glorificar a Dios, para marcar la diferencia, hermanos, entre una vida muy natural, ¿sí?, y una vida sobrenatural. Amén. Esa vida sobrenatural es originada por el Espíritu Santo. ¿Sí saben ustedes que el cristiano tiene dos naturalezas? El cristiano no es natural desde ese punto de vista. El cristiano es un ser sobrenatural. Más vale que se la crean, hermanos. Amén. Tenemos dos naturalezas. El que no es cristiano tiene una naturaleza, la naturaleza de Adán, caída, perversa. El cristiano tiene dos naturalezas, la naturaleza de Adán y la naturaleza de Cristo. Amén. Somos sobrenaturales, hermanos. Menciono esta aseveración: cada cristiano, cristiana, cumplirá su propósito en este mundo siempre y cuando viva en el Espíritu, siendo llenado consistentemente en cada ocasión que lo amerite, sea esto en la prueba, en la persecución, en el sufrimiento o en la paz y quietud. Por el contrario,
El cristiano errará en su propósito de vida si su vida gira en torno a la carne o a los criterios del mundo, entristeciendo y apagando al Espíritu Santo que mora en él. Nuestra identidad en Cristo nos coloca en un plano sobrenatural por el mismo Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Esa misma sobrenaturalidad nos hace responsables de vivir en un plano moral y espiritual superior. Subrayen eso. Superior en comparación a los demás seres humanos naturales. Amén. Conclusión, hermanos. Nuestra identidad en Cristo define nuestro propósito de vida en este mundo. Póngase de pie, por favor. Amados hermanos, si usted es hijo de luz, hija de luz, entonces viva como tal. Amén. Viva como tal. ¿Quién soy yo?, dijo el predicador de la semana pasada. ¿Quién soy? Usted es un cristiano, una cristiana, un hijo, una hija de Dios. Si usted no tiene a Cristo, déjeme decirle que no es hijo de Dios, no es cristiano, según la enseñanza de la palabra. Ahora les decimos, ¿para qué estoy en este mundo? Hermanos, estamos aquí en este mundo para alumbrar con nuestra buena conducta, nuestra buena manera de vivir, alumbrar a este mundo perdido y dar testimonio del Evangelio de Cristo. Amén. ¿Para qué estamos en este mundo? Para glorificar al Señor. En la epístola a los Efesios aparece eso. Dios nos ha creado para su gloria, para la gloria de su gracia. Nos ha creado para realizar las buenas obras que preparó de antemano desde antes de la fundación del mundo. ¿No dice eso? Nos ha preparado y estamos aquí en este mundo para, en verdad, hermanos, dar testimonio de la luz de Cristo. Así es que si usted es cristiano de manera legal, porque se bautizó, pero no lo es de manera real, porque está viviendo de manera desordenada, el llamamiento es: arrepiéntase. Jesús lo dio todo por usted, hermano. Tomó su lugar en la cruz. ¿Sí? Yo creo que vale que nosotros nos dediquemos, nos consagremos a Él. Amén. Es lo correcto, es lo justo. Pensando de una manera muy natural, muy lógica, práctica. Aquel que nos salva de la gran deuda, ¿no somos agradecidos? Nuestra conciencia nos dice que sí. Hay algo dentro de nosotros, en nuestro espíritu, nuestra alma, que nos hace quedar en deuda y ser muy agradecidos con aquellos que nos sacan adelante, que nos perdonan la deuda. Jesús nos perdonó una deuda que nunca pudiéramos pagar, nadie. ¿Que no debemos ser agradecidos? Ahora se nos ha dado el Santo Espíritu. Hermanos, lo más correcto es que vivamos en el Espíritu Santo. Es lo más correcto. Entonces el llamamiento es: si usted de manera legal, porque se bautizó, se dice cristiano, cristiana, pero de manera real no lo es, porque vive desordenado, arrepiéntase. ¿Sabe qué? Dios está con los brazos abiertos. Con los brazos abiertos. Amén. Esperando. Y si usted todavía no es cristiano, cristiana, como enseña la Biblia, no como los criterios humanos, la invitación es que se convierta a Cristo. Vamos a orar. Padre Santo,
Gracias te damos por tu palabra, Señor. Tu palabra es pura, tu palabra es verdad, y la recibimos con mansedumbre. Aunque tu palabra es como una espada de dos filos que por un lado corta, hiere, y por el otro cura. Oh Señor, perdona nuestras ofensas, Señor, y haz tu voluntad en cada uno de nosotros. Tu palabra tiene promesa de dar fruto, que dé fruto para tu gloria, Señor, según la condición y situación de cada uno de nosotros delante de ti. Santo Espíritu, obra en cada corazón. Mi amado hermano, hermana, si usted necesita arrepentirse y retomar nuevamente el camino de la luz, hágalo. Le conviene, lo necesita. Si usted todavía no es cristiano o cristiana, conviértase al Señor. Que Dios le ministre de manera directa. Y si tienen algo que preguntar o darnos a saber, búsquenos a los pastores, a los líderes. Les ayudaremos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bendiciones, hermanos.